El carruaje avanzaba lentamente entre la neblina espesa, como si el mismo invierno quisiera impedirle llegar a su destino. Lady Eleanor Holloway observaba desde la ventana, con el rostro pálido y los ojos fijos en las siluetas difusas de los árboles que bordeaban el camino. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que pisó aquella tierra, y sin embargo, la sensación que le invadía no era de nostalgia, sino de inquietud. Holloway Manor se alzaba al final del sendero como un gigante, dormido en un edificio de piedra gris, con torres cubiertas de hiedra y ventanas que reflejaban un cielo sin color. Cuando el carruaje se detuvo, el cochero se negó a acompañarla hasta la puerta. «Disculpe, Milady, pero no después del anochecer», murmuró, haciendo una reverencia nerviosa antes de alejarse. Eleanor quedó sola frente a la puerta de roble, sosteniendo la llave que le había sido enviada con el testamento de su madre. El aire olía a madera húmeda y a silencio antiguo. Enquanto giraba la cerradura, un eco distante recorrió el interior de la mansión, como si algo o alguien la hubiera estado esperando. El interior era más imponente de lo que recordaba. Los retratos de sus antepasados colgaban de las paredes del vestíbulo, observándola con ojos pintados que parecían seguir cada uno de sus movimientos. A lo lejos, el sonido de un reloj marcaba el paso del tiempo con una cadencia lenta, casi fúnebre. Lady Agatha, su tía, la recibió en lo alto de la escalera, envuelta en un vestido negro que hacía resaltar la palidez de su rostro. «Bienvenida ao casal, querida Eleanor», dijo, con una sonrisa que no alcanzó los ojos de tu madre. Estaría complacida. Aquella pausa fue suficiente para despertar todas las dudas que Eleanor había intentado silenciar durante el viaje. ¿Por qué entonces el testamento no mencionaba el lugar de descanso de su madre? ¿Por qué la mansión parecía intacta, como si nadie la hubiera habitado desde aquel invierno en que todo cambió? En cuanto seguía a su tía por el corredor principal, un sonido apenas perceptible la detuvo en el Rose de una melodía lejana, proveniente del antiguo salón de música. La misma habitación que, según Lady Agatha, debía permanecer cerrada para siempre. Esa primera noche, Eleanor no pudo dormir. El viento golpeaba los ventanales con una fuerza que parecía querer arrancarlos de sus bisagras, y en cada rincón del cuarto sentía el peso del pasado. La habitación que le habían asignado estaba decorada con un gusto severo. Cortinas de terciopelo verde, muebles de roble oscuro y un gran retrato sobre la chimenea. En él aparecía una mujer joven, de cabello castaño y mirada serena. Al principio pensó que era una de sus antepasadas, pero al observarla con más atención, el corazón le dio un vuelco. Aquella mujer era idéntica a ella. Su respiración se aceleró, caminó hasta el cuadro y notó que la firma en la esquina estaba casi borrada por el tiempo, pero aún podía leerse un nombre: Amelia Holloway. Su madre, Uma. Sensación de vértigo la invadió. ¿Por qué aquel retrato estaba en su habitación y no en el salón principal junto al resto de los miembros de la familia? ¿Y por qué Agatha nunca había mencionado su existencia? Cuando una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe, Eleanor retrocedió asustada, cubriéndose el rostro. Fue entonces cuando lo oyó en un sonido suave, como una nota de piano que flotaba desde el piso inferior. Se acercó al pasillo con cautela, sosteniendo un candelabro, y bajó las escaleras con el corazón latiendo con violencia. La melodía era inconfundible en Clair de Lune, la misma que su madre solía tocarle cuando era niña. Al llegar al vestíbulo, la música se detuvo abruptamente. El salón de música permanecía cerrado con llave, pero bajo la puerta se filtraba una delgada línea de luz. Eleanor extendió la mano hacia el picaporte, y en ese momento una voz detrás de ella la hizo girar. «Lady Eleanor». La voz pertenecía a un hombre alto, de mirada gris y porte elegante. Lord Adrian Pembroke. Su aparición fue tan inesperada que ella casi deja caer el candelabro. «No era mi intención asustarla», dijo con tono grave. «Vi la luz encendida y me preocupé». Eleanor, aún agitada, trató de recomponerse. «¿Qué hace aquí a estas horas, milord?». Él la miró unos segundos antes de responder. «La neblina se ha vuelto densa y pensé que necesitaría ayuda. Holloway Manor no es un lugar fácil para quien regresa después de tanto tiempo». Había en sus palabras una familiaridad que la desarmó. No lo recordaba con claridad,
pero su rostro le resultaba vagamente conocido, como el eco de una memoria perdida. Adrian avanzó unos pasos, y su sombra se proyectó sobre la puerta cerrada del salón. «Esa habitación», murmuró. «No debería abrirse». En Eleanor arqueó una ceja. «¿Y por qué no? Es parte de mi casa, Anne, porque hay cosas», respondió él con voz apenas audible, «que es mejor no despertar, Anne». Antes de que pudiera insistir, Lady Agatha apareció en lo alto de la escalera, vestida, con una bata de terciopelo oscuro. «Qué encantadora reunión nocturna», dijo, con una sonrisa gélida. Lord Pembroke, temo que interrumpe el descanso de mi sobrina Nell-Duke, inclinó la cabeza con cortesía, pero sus ojos permanecieron fijos en Eleanor. «Descanso, sí», repitió Agatha. «Es lo que todos necesitamos». Luego, con un gesto lento, tomó la llave del salón de música de la pared y la guardó en el bolsillo de su bata antes de retirarse. Cuando el eco de sus pasos se perdió en la escalera, Adrian susurró: «Tenga cuidado con lo que busca Melady. El silencio, a veces, es la única verdad que protege», y sin añadir más, se marchó por la puerta principal, dejando a Eleanor sola ante la oscuridad y con la terrible certeza de que aquel silencio escondía algo más que recuerdos. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una calma inquietante. Eleanor intentaba convencerse de que las voces, los pasos y las melodías que escuchaba al caer la noche eran solo producto del cansancio y del eco de una casa demasiado grande. Pero a medida que exploraba la mansión, descubría nuevos rincones cubiertos por el polvo y el tiempo. Puertas que parecían selladas desde hacía años, habitaciones donde el aire tenía un olor extraño, casi metálico. En una de esas exploraciones encontró el antiguo estudio de su padre, un lugar que recordaba vagamente por el aroma a tinta y cuero. Sobre el escritorio halló una serie de frascos vacíos con etiquetas médicas y un libro de anatomía abierto por la mitad. Algo en aquellas páginas la hizo retroceder a diagramas de órganos, notas escritas con letra nerviosa y manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas con prisa. Cerró el libro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero la sensación de peligro era inconfundible. Esa noche decidió escribir una carta a su tía para pedirle explicaciones sobre la muerte de su madre, pero no tuvo valor de entregarla. Agatha siempre respondía con evasivas, con frases que parecían ensayadas. «En tu madre era frágil. La enfermedad la consumió lentamente. Fue mejor así». Sin embargo, nada de eso coincidía con los recuerdos fragmentados que a veces irrumpían en la mente de Eleanor: el grito de una mujer, una lámpara que caía al suelo, un hombre corriendo por el pasillo y el sonido inconfundible de un piano que tocaba mientras todo ardía en caos. Era una melodía triste, incompleta, como una despedida. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del salón principal, Adrian Pembroke volvió a presentarse sin anuncio. Esta vez traía en sus manos un pequeño estuche de madera. «Encontré esto en el molino abandonado cerca del río», explicó, colocando el estuche sobre la mesa. Al abrirlo, Eleanor contuvo el aliento. Dentro había una llave y una partitura amarillenta. «¿Qué es esto?», preguntó. «Algo que tu madre me pidió que guardara». Antes de desaparecer, a la voz de Adrian tembló apenas perceptiblemente. «Prometí no entregártelo hasta que volvieras». Eleanor lo miró fijamente, incapaz de comprender. «¿Por qué haría algo así?». «Porque temía por ti», respondió él, «porque sabía que en esta casa la verdad era un enemigo». Guardó silencio unos segundos y añadió, con tono grave: «Tu padre no murió en paz, Eleanor, y tu madre no murió». El mundo pareció detenerse. Afuera, el trueno rompió el cielo y la lluvia se intensificó. Eleanor sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Explícate», exigió con voz tensa. Adrian la observó con tristeza. «No puedo, no sin pruebas». «Pero lo sabrás pronto». Dicho esto, se inclinó hacia ella y señaló la llave. «Pertenece al piano del salón de música. Ábrelo y lee lo que está dentro». Entró luego. Sin esperar respuesta, se marchó, dejando atrás el eco de sus palabras. Durante un largo rato, Eleanor permaneció inmóvil, sosteniendo la llave entre los dedos. El piano, la habitación prohibida, la melodía nocturna, todo empezaba a encajar. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, tomó
un candelabro y descendió las escaleras, decidida a enfrentar lo que fuera que la mansión ocultaba. Al introducir la llave en la cerradura del salón, sintió una vibración, un leve murmullo de viento que recorrió el pasillo, como si la casa contuviera el aliento. Giró la ulavi. El clic resonó en la oscuridad y el silencio se quebró al fin. El salón de música la recibió con una penumbra espesa y un olor a madera vieja. Las cortinas estaban corridas y el polvo se acumulaba sobre el piano de cola, un instrumento majestuoso que parecía dormido bajo una capa de tiempo. Eleanor avanzó con cautela, iluminando el espacio con el candelabro que sostenía entre las manos. En las paredes, los retratos de músicos y compositores parecían observarla con una mezcla de compasión y advertencia. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac distante del reloj del vestíbulo. Se acercó al piano y pasó los dedos por la superficie, dejando un rastro limpio sobre el polvo. El instrumento estaba cerrado con llave. Sacó la pequeña llave que Adrian le había entregado y, tras un instante de duda, la introdujo en la cerradura. El sonido metálico del giro resonó con un eco largo y hueco. Al levantar la tapa, una nube de polvo se elevó en el aire, brillando a la luz temblorosa de las velas. Dentro, sobre las cuerdas, descansaba un pequeño cuaderno de tapas negras, envuelto en un trozo de tela. Eleanor lo tomó con cuidado y su respiración se aceleró al leer el nombre escrito en la portada: Ana Amelia. Holloway era la letra de su madre. Sus manos temblaban mientras abría la primera página. Las notas comenzaban de forma inocente, describiendo piezas musicales y días tranquilos, pero pronto el tono cambiaba. Charles ha ido demasiado lejos. Dice que la ciencia exige sacrificios, pero lo que he visto en el sótano no es ciencia, es crueldad. El corazón no debería ser manipulado como si fuera una cuerda que puede tensarse sin romperse. Eleanor pasó las páginas rápidamente, horrorizada a los experimentos, su padre. Todo aquello sonaba locura. En otra entrada, leyó: Adrian lo sabe, ha prometido ayudarme a escapar esta noche. Si alguien encuentra este cuaderno, no confíe en Agatha. Ella fue quien lo convenció de seguir. Si algo me ocurre, busquen la verdad bajo el suelo de la casa. El candelabro tembló en la mano de Eleanor. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Guardó el cuaderno bajo su abrigo y se giró, pero al hacerlo, una figura se perfiló en el umbral de la puerta. Lady Agatha la observaba desde la penumbra, con el rostro severo y los ojos brillando de ira contenida. «Así que has encontrado lo que no debías», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «Ante lo advertí. Niña, algunas verdades solo traen destrucción a Eleanor». Retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué hizo mi padre? Exigió. ¿Qué le hicieron a mi madre?» Agatha suspiró, su expresión oscilando entre la lástima y el desprecio. «Tu madre era débil. No comprendía lo que estaba en juego en tú. Padre trabajaba por el futuro, por la perfección humana. Ibslon. Adrian». Su voz se quebró brevemente. Adrian cometió la peor de las traiciones. Creyó en ella, dio un paso más cerca. «Tú no sabes lo que significa proteger un nombre, una herencia, una casa. Yo sí, Annie, por eso hice lo necesario». Anne Eleanor apretó el cuaderno contra su pecho. «La encerraste», murmuró. «La encerraste y fingiste su muerte». En Agatha sonrió con frialdad. «No lo llames encierro. La protegí del mundo. Y protegí al mundo de...» Ella de repente, un golpe retumbó en la puerta principal. Agatha se tensó. Otro golpe, más fuerte, seguido de la voz grave de Adrian. «Eleanor, abra la puerta». En un instante la tía arrojó el candelabro al suelo, apagando la luz. «No entiendes lo que haces, muchacha», susurró en la oscuridad. «Si destruyes el silencio de Holloway, lo perderás todo». Luego desapareció por una puerta lateral, justo cuando Adrian irrumpía en el salón. Eleanor, temblando, se abalanzó sobre él. «Ana está viva», dijo. «Entre sollosos». «Mi madre está viva». Adrian la sostuvo entre sus brazos, y en sus ojos brilló la sombra de un secreto largamente guardado. Entonces respondió: «Es hora de romper el silencio». Eleanor y Adrian descendieron al sótano guiados solo por una lámpara de aceite que apenas vencía la oscuridad. Las escaleras de piedra eran estrechas, húmedas, cubiertas de moho, y cada paso resonaba como un susurro antiguo. A medida que bajaban, el aire se volvía más pesado
cargado de un olor metálico, que recordaba al hierro y al miedo. Al llegar al fondo, descubrieron una serie de puertas alineadas a lo largo de un pasillo estrecho. En cada una había inscripciones médicas y símbolos que Eleanor no comprendía. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró Adrian, sosteniendo la lámpara con mano temblorosa. «Tu padre creía que podía prolongar la vida manipulando el corazón humano». Amelia quiso detenerlo. Eleanor se acercó a una de las puertas y apoyó la mano en la madera fría. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué hiciste tú?». Adrian bajó la mirada. «La ayudé a escapar. Fui testigo de lo que ella descubrió, aunque Agatha no solo aprobaba los experimentos, sino que participaba en ellos. Cuando tu madre quiso denunciarlo, tu tía ordenó que le encierren aquí abajo hasta que aceptara callar. Fingieron su muerte para salvar el apellido Holloway. Y yo juré guardar el secreto, creyendo que era lo mejor. La voz del duque se quebró. He vivido con esa culpa desde entonces». Eleanor lo miró en silencio, y, aunque la furia inicial ardía dentro de ella, una parte comprendía el peso de su remordimiento. Dio un paso al frente y giró la manija oxidada de una puerta distinta, más pequeña que las demás. El chirrido metálico resonó como un grito. Dentro, la lámpara iluminó una habitación sencilla, con una cama, una silla y un espejo cubierto. Sobre la mesa había un violín cubierto de polvo. Eleanor se acercó, lo tomó entre las manos y lo reconoció de inmediato. Era suyo. Susurró. En el suelo, un rastro de pasos marcados en polvo se dirigía hacia una pared lateral, donde una grieta dejaba pasar una corriente de aire. Adrian empujó la pared, y ésta se movió, revelando un pasaje secreto que ascendía hacia el ala este de la casa. El corredor era estrecho, casi sofocante, y el aire allí dentro olía a tierra húmeda y cera derretida. A medida que avanzaban, la melodía del piano comenzó a sonar de nuevo, suave, frágil, como una respiración. «Ella está tocando», murmuró Eleanor con incredulidad. Siguieron el sonido hasta una pequeña habitación oculta detrás del muro del antiguo salón de música. Allí, sentada frente a un piano cubierto de cera y polvo, estaba Amelia Holloway. El tiempo había blanqueado su cabello, pero sus ojos mantenían la misma serenidad del retrato. Al verlos, sonrió débilmente. «Sabía que vendrías, Eleanor», dijo con voz cansada. «El silencio no puede durar para siempre». Eleanor corrió hacia ella y la abrazó, sintiendo por primera vez en años el calor de una verdad, que dolía, pero liberaba. Adrian permaneció inmóvil, con los ojos nublados por las lágrimas. «Lo siento», murmuró. Amelia levantó la mano y la colocó sobre la de Eleanor. «No te disculpes. Los dos fuimos prisioneros del miedo, Anne, en ese momento». Un ruido seco retumbó detrás de ellos. Lady Agatha apareció en el umbral, con un revólver antiguo en la mano. «No permitiré que destruyan lo que construimos», dijo, su voz resonando en la piedra. «Esta casa es el legado de los Holloway». Amelia se levantó lentamente, sus movimientos frágiles, pero decididos. «No, Agatha», respondió. «Esta casa es una tumba, y hoy será su fin». Un disparo resonó, el humo llenó la habitación, y el sonido del piano se detuvo abruptamente. Por un instante el tiempo se congeló. Cuando el humo se disipó, Agatha yacía en el suelo, el arma aún humeante en su mano, mientras Amelia se desplomaba en brazos de su hija. «Prométeme que no permitirás que el silencio vuelva a gobernar este lugar», susurró antes de cerrar los ojos. Eleanor la sostuvo, llorando en silencio, mientras Adrian se arrodillaba a su lado. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si toda la mansión exhalara un último suspiro. El amanecer llegó lento y pálido sobre los campos de Holloway Manor. El viento arrastraba el olor a lluvia y a humo, y el cielo, teñido de gris rosado, parecía abrirse por primera vez en años. Eleanor permanecía de pie frente a la fachada de la mansión, con el cabello suelto y las manos manchadas de polvo. Detrás de ella, Adrian sostenía una antorcha, la última que quedaba encendida del fuego que habían iniciado en los sótanos. La casa ardía por dentro, consumiéndose como si el tiempo mismo la reclamara. Las llamas subían por las torres cubiertas de hiedra, iluminando los retratos de los Holloway antes de devorarlos. «¿Estás segura?», preguntó Adrian con voz baja. Eleanor asintió sin apartar la vista. «Mi madre quería que terminara aquí. ¿No habrá más secretos? No más silencio en el calor del fuego». Les golpeó el rostro.
pero ninguno retrocedió. En los ojos de ella había una mezcla de tristeza y calma, como si finalmente comprendiera el significado de todo. La mansión, que había sido símbolo de poder y vergüenza, ahora ardía como un monumento a la verdad. Cuando el techo colapsó, un último sonido resonó desde el interior en una nota de piano, breve, clara, imposible, que el viento se llevó consigo. Eleanor cerró los ojos. Se ha ido en paz, murmuró Edwin. Colocó una mano sobre su hombro. ¿Y tú también? Permanecieron allí hasta que las llamas se apagaron y solo quedaron brasas. Cuando el sol despuntó sobre la colina, lo que antes era Holloway Manor se había reducido a ruinas humeantes, pero el silencio que reinaba ya no era el del miedo, sino el de la libertad. Semanas después, el pueblo comenzó a hablar de ellos en la dama, que incendió su propio legado, y el duque que la acompañó. Algunos los llamaban locos, otros valientes. Pero Eleanor no buscaba comprensión. Se marchó junto a Adrian al norte, lejos de Londres, hacia una pequeña casa junto a un lago escocés donde el aire olía a brezo y a promesa. Allí el tiempo se volvió lento, casi sagrado. En las tardes ella tocaba el violín que había rescatado de la habitación de su madre, y él, sentado frente a la chimenea, la escuchaba en silencio. No necesitaban palabras, aunque cada nota era una conversación, cada pausa una caricia. ¿Crees que algún día nos recordarán? Le preguntó ella una noche. Adrian sonrió. Talvez nosotros han, pero alguien recordará la música. Y eso bastará con el paso de los meses. La melancolía se dio paso a una serenidad nueva. Eleanor comenzó a escribir no un diario, sino un relato en la historia de Holloway Manor, no como una tragedia, sino como una advertencia. La casa no estaba maldita, escribió. Éramos nosotros los que no sabíamos escuchar, y cuando terminó, colocó el cuaderno sobre el alféizar de la ventana, dejándolo abierto para que el viento pasara sus páginas. El lago reflejaba un cielo despejado, y por primera vez en su vida, Eleanor sintió que su alma respiraba sin miedo. Aquella noche antes de dormir, escuchó un sonido lejano, el eco de un piano, suave y sereno, que venía desde el bosque. Sonrió. No era una advertencia, sino una despedida. Y así termina la historia de El silencio de la mansión Holloway. Una historia donde la verdad se escondía tras los muros de una casa y el amor se convirtió en la llave que rompió el miedo. Lady Eleanor Holloway aprendió que algunos silencios no protegen, aprisionan, y que solo enfrentándolos se puede ser libre. El fuego que devoró la mansión no destruyó un legado, sino que lo purificó, devolviendo a los muertos su descanso y a los vivos su voz. Adrian Pembroke, el hombre que vivió encadenado al remordimiento, encontró en ella la redención que jamás creyó merecer, y juntos demostraron que el amor no siempre llega para salvar, pero siempre llega para iluminar lo que el miedo había oscurecido. Hoy, donde antes se alzaba la mansión, solo queda un campo cubierto de brezo y viento, y quienes pasan por allí dicen oír, entre los ecos de la colina, una melodía lejana de piano, un último recordatorio de que la verdad, aunque duela, siempre canta más alto que el silencio. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para descubrir más relatos de amor prohibido, secretos familiares y destinos marcados por el honor y la pasión. Dale me gusta si crees que la verdad y el amor merecen ser contados, incluso cuando el mundo prefiere callar. Comparte este video con alguien que ame las historias donde la oscuridad y la redención caminan de la mano. Cada semana, nuevas historias te esperan, llenas de misterio, de lágrimas y de esperanza, amenos y untadas para aquellos que aún creen en la belleza de lo trágico y lo eterno. Porque a veces, solo al perderlo todo, uno encuentra la libertad.